Buenos días. El presente video permite explicar y resolver la actividad 2 de la guía 4, donde debemos aplicar los conceptos de integrales múltiples e integrales vectoriales en ingeniería, utilizando las herramientas tecnológicas para verificar los cálculos. Nuestro grupo está conformado por Mauricio Acosta, Andrés Tinoco, Juan Carlos Monsalve y quien les habla, Rolando Reyes. Antes de resolver el ejercicio de la antena y la cantidad de agua que puede almacenar, vamos a explicar un poco sobre la conversión de coordenadas rectangulares a polares. En este caso, nuestras coordenadas rectangulares son el eje X. Vamos aquí a poner el puntero para señalarlo, la pluma. Vemos acá el eje X y vemos el eje Y. Y las coordenadas polares son el radio, que lo vemos con una línea verde, y el ángulo, que lo hemos identificado como A. Para pasar las coordenadas de rectangulares a polares, radio, vemos la fórmula acá arriba, que es radio igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, como el teorema de Pitágoras. Y el ángulo se calcula largo tangente de la y sobre la x, como lo vemos acá. Ahora, vamos a ver el proceso inverso. Cuando quiero pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Entonces, igual que la figura anterior, pues tengo mi radio, que en este caso está acá, y tengo mi ángulo, que en este ejercicio lo estamos marcando como teta. En el anterior ejercicio, o en la anterior gráfica, lo estábamos marcando como A. Para calcular la componente Y, ¿cierto? Que la vemos acá, la componente Y, se multiplica el radio por el seno de este ángulo. Entonces, se va a multiplicar el radio por el seno de este ángulo. Y para calcular la componente X, que lo vemos acá, ¿cierto? Tenemos que calcular el radio con el coseno de este ángulo. Aquí vemos un ejemplo donde dan los valores del radio, ¿cierto? Unos valores en teta que están en radiales y después en grados, ¿cierto? Y el resultado final me da aproximadamente 4. Ahora bien, vamos a mirar, bueno, anteriormente, el ejemplo y la explicación que vimos anterior a esta diapositiva manejaban las coordenadas en 2D. Ahora vamos a ver qué pasa cuando vemos las coordenadas en 3D. Para poder resolver el ejercicio en cuestión, o el ejercicio que se nos pidió resolver en este video, vamos a explicar un poco sobre el 3D en coordenadas. Esto quiere decir que existen 3 métodos que son los rectangulares, las esféricas y las cilíndricas. Entonces, para convertir las rectangulares, que son los ejes X, Y y Z marcados en rojo, a cilíndricas, se hace de la siguiente forma. En primer lugar, las cilíndricas manejan R, que es el radio, que ya lo vemos acá, que son muy parecidas a las polares, que ya vimos en el anterior ejercicio. También manejan teta, el ángulo, acá está. Y adicionalmente le ponen el Z, que sería el mismo del rectangular. ¿Listo? Entonces estamos acá. Entonces, el R se calcula igual como en los polares, ¿cierto? Al igual que el ángulo, que lo estamos marcando aquí en rojo. Esta referencia que se ve acá
es para calcular, o sea, esta que vemos acá en la imagen, es para calcular el ángulo con respecto a los cuadrantes. Vemos acá. Y las coordenadas z son las mismas que en los rectangulares. Entonces, como dice aquí el enunciado, se hace coincidir el eje polar con el eje x para visualizar la relación entre ambos sistemas de coordenadas. Obsérvese que la coordenada z es la misma en coordenadas rectangulares y en coordenadas cilíndricas. Entonces, con esto podemos ver la conversión de coordenadas rectangulares a polares en 2D y podemos ver la conversión de coordenadas rectangulares a cilíndricas en 3D. Les voy a dejar con mi compañero Juan Carlos que nos mostrará el proceso inverso de pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer el proceso inverso, que es las coordenadas cilíndricas a las coordenadas rectangulares. Recuerda que en cilíndricas se tiene un radio, el ángulo que está acá y la coordenada z, que z pues es la misma z de rectangulares. Para obtener x se hace igual que lo que se hacía de polares a rectangulares, radio por el coseno del ángulo y radio por el seno del ángulo. ¿Por qué manejan las cilíndricas esto? Porque sencillamente haga de cuenta como un cilindro, donde importa su radio y la altura del mismo cilindro que se aparecería ahí. Lo siguiente que se ve es una diapositiva con las otras coordenadas, que es de rectangulares a esféricas. Como su nombre lo indica, es para cuerpos esféricos, para cuerpos redondos o semiesféricos, como se ve acá. Este es un pedacito de esfera. ¿Cómo manejan las coordenadas acá? Manejan también un radio, pero el radio no va sobre acostado, sino va desde el origen hasta la punta de la esfera, como el radio de una esfera. Este ángulo es el ángulo que se mide con respecto al eje Z y ese radio. Y este otro ángulo es el ángulo que mide la proyección de ese radio, como por decirlo así, la sombra hacia abajo. ¿Cómo se convierte rectangulares a esféricas? Así, de la siguiente forma. Para calcular el radio R, bueno, aquí aparece una R mayúscula, pero es esta misma R minúscula que se ve acá. ¿Listo? Lo que pasa es que las imágenes fueron tomadas de diferentes fuentes. Entonces, este R mayúscula es este mismo R minúscula que aparece acá. El radio se calcula, pues, x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado más las coordenadas z al cuadrado, como un Pitágoras. Listo. El ángulo, el primero, el teta, este de acá, que sí es el mismo, se calcula con tangente de x cuadrado más y cuadrado en raíz sobre z. El otro ángulo se calcula a arco tangente de la componente y sobre la componente x. ¿Listo? He aquí un ejemplo, donde vienen las coordenadas menos 5, 3, menos 4, obteniendo los siguientes resultados. Aclaración, es mejor trabajar los ángulos en grados. Luego de tener las coordenadas esféricas, es necesario convertirlas a las coordenadas rectangulares. Sabemos que las coordenadas esféricas están dadas por el radio, por θ y por φ. Y las coordenadas rectangulares están dadas por los x, y z, por cada uno de los ejes. Entonces, para hacer la conversión, es necesario entonces para el eje x coger el radio, multiplicarlo por el seno de θ por el coseno de φ. Para el eje y, coger el radio, multiplicarlo por el seno de θ por el seno de φ, y para el eje z es necesario coger el radio por el coseno de φ. Estoy ya viendo esta. Ahora vamos a resolver un ejercicio de aplicación que es en telecomunicaciones. Se llaman las famosas antenas offset, parecidas a las que tiene DirecTV. Vamos a hablar sobre la capacidad de agua que puede tener una antena para seguir funcionando plena. En este caso tenemos un ejercicio en particular, cuya antena está definida por esta ecuación y este plano es el que marca el nivel del agua. Si dibujamos esto en un software, pues en este caso he utilizado GeoGebra. En la parte de entrada vamos a escribir la ecuación y al cuadrado es igual a 4x por x menos z. Damos enter. En la parte superior de la pantalla donde se encuentran estos, aquí donde estoy dando clic, cambiamos
la forma a vista gráfica en 3D. Voy a ampliar aquí un poquito para que se vea más grande el gráfico. Y ahora vamos a ingresar. Bueno, sería z es igual a 5 sobre 2x más 3, donde la línea roja es el eje x, la verde es el eje y la azul es el eje z. Con este gráfico se definen las diferentes dimensiones de x y y. Aquí podemos ver el platoncito. Se debe tener en cuenta las coordenadas por donde están pasando y a partir de eso se define la integral. Bueno, esto nos da la ecuación. Esta es la ecuación, es una integral triple donde la primera y, que es de donde las dos coordenadas de es de menos esta cantidad más esta cantidad, donde z es menos 2 hasta el plano, que es la que nos dan, y los desde x desde 2 hasta menos 0. Entonces, ¿cómo se sacaron estos límites de integración? Entonces vamos a mirar en la calculadora. Aquí utilizamos Wolfram Alpha, donde digitamos la integral triple, y esto nos da en decimales. Y entonces el resultado de la solución es 29 raíz de 5 pi octavos unidades cúbicas, que sería el resultado del platoncito. Espero que el video haya sido suficientemente claro, y pues aquí dejo las referencias. Que tengan un buen día.